Evolución, realidad o creencia. El 20 de agosto de 1975 era un día excepcional para muchos científicos. Era la fecha en que iba a realizarse el lanzamiento de la nave espacial Vikingo I hacia Marte. Mientras que los equipos de técnicos iban instalándose delante de sus ordenadores, aparatos y pantallas, se procedía a la última verificación de la nave. Todo estaba preparado. La cuenta atrás había empezado. Era el comienzo de una aventura espacial de gran envergadura y de suma importancia, con la que quería demostrarse definitivamente que la vida podía desarrollarse a partir de una materia inanimada si se daban las condiciones favorables necesarias. La ley fundamental de la biología afirma que la vida solamente puede provenir de la vida. Sin embargo, cada cierto tiempo, algunos científicos aseguran que la vida podría surgir tal vez de la materia inanimada. En la Edad Media, por ejemplo, el mundo de la ciencia estaba convencido de que las larvas y las moscas procedían directamente de la basura y de los detritus. Esta creencia estaba tan arraigada que el célebre investigador Francisco Redi tuvo que demostrar en 1668, por medio de un simple experimento, que era cierto que las larvas y las moscas se reproducían en los detritus, pero no procedían de ellos. Para lo cual metió 3 trozos de carne en 3 frascos distintos. Tapó el primero con un trapo delgado, el segundo con una hoja de papel y el tercero lo dejó abierto. Las moscas se metieron enseguida en el frasco abierto y se posaron sobre la carne en descomposición. Otras moscas, como no podían meterse en el frasco tapado con el trapo, pero en cambio sí podían oler la carne, se posaron sobre el trapo. El papel que cubría el tercer frasco no solo les impedía entrar, sino también oler la carne, de forma que las moscas no se aproximaron a él. Al cabo de cierto tiempo aparecieron gusanos en la carne del frasco abierto, e igualmente en el trapo que tapaba el segundo frasco. Pero la carne en descomposición del tercer frasco no tenía ningún gusano. Era evidente que las moscas habían puesto los huevos en la carne del frasco abierto, pues allí habían surgido los gusanos. Las moscas no pudieron llegar a la carne del segundo frasco, tapado con un trapo, pero la pudieron oler. Por esto pusieron los huevos en el trapo. Y como el frasco tapado con papel no desprendía ningún olor a carne, no atrajo a las moscas y por consiguiente no hubo gusanos. Sin embargo, 2 siglos más tarde, todavía había científicos que creían en la generación espontánea, pero esta vez se trataba del mundo microscópico de las bacterias y de las algas. Parecía que no provenían de ningún sitio, y mucha gente creía que eran generadas por la materia en la que se encontraban. Louis Pasteur, uno de los científicos más insignes de todos los tiempos, no participaba de esta teoría. Estaba convencido de que la ley fundamental de la biología, solamente la vida puede generar la vida, se aplicaba de la misma manera a las bacterias que a las larvas o a las moscas, y también a todo el conjunto del mundo viviente. Para probarlo hizo un experimento delante de un público completamente incrédulo. Tomó un primer frasco, introdujo en él una especie de caldo, lo esterilizó y lo selló todo. No apareció ninguna bacteria en este ambiente vital. Tomó un segundo frasco, provisto de un cuello en forma de S. El polvo y las partículas portadoras de bacterias quedaron bloqueadas en el cuello, pero ninguna bacteria llegó al caldo.
El mundo científico tuvo que rendirse a la evidencia e inclinarse ante estos hechos. Un siglo más tarde, se creyó nuevamente que la vida podía nacer a partir de la materia inanimada. Esta vez se pensaba que hace muchísimo tiempo la primera forma de vida nació a partir del gas y de sustancias químicas. Este es el motivo por el que, ese 20 de agosto, todos los ojos estaban fijos en Marte, pues su atmósfera y su clima, aunque sean extremadamente fríos y secos, recuerdan más que ningún otro planeta la atmósfera y el clima de la Tierra. Se tenía el presentimiento de que Marte, una especie de laboratorio natural flotante en el espacio, podría proporcionarnos la respuesta a la cuestión de saber si la vida puede nacer de la materia inanimada. De forma que ya no se dudaría nunca más sobre esta cuestión si se descubrían vestigios de vida en otra parte. La nave espacial Vikingo transportaba a bordo uno de los milagros de la tecnología moderna. Un laboratorio científico en miniatura, en un cubo de 30 centímetros de lado, capaz de funcionar a la perfección en todos los experimentos espaciales, como si se tratase de experimentos llevados a cabo en la Tierra por cualquier universidad actual. Este aparato prodigioso se posó en la superficie de Marte y enseguida empezaron los experimentos. El artefacto podía coger fragmentos del suelo, analizarlos con instrumentos muy sofisticados y enviar los resultados a la Tierra. Los científicos estaban seguros de que, aunque la vida ya no existiera hoy en Marte, habría existido anteriormente. Podrían encontrarse sin duda en la superficie del planeta Marte marcas de agua, prueba de que había habido condiciones parecidas a las que se pensaba existieron originariamente en la Tierra. Los científicos estaban impacientes por estudiar los resultados que llegaban en grandes cantidades a la sala de control. Fue entonces cuando se produjo el shock moral inesperado. Algo más amargo que una decepción. Un disgusto análogo quizás al que recibieron los antiguos investigadores con el experimento de Pasteur. Estaban tan convencidos de que la vida podía proceder de la materia no viviente que les pareció casi inconcebible que el suelo de Marte fuera estéril. No solamente no se descubrió ninguna huella de vida presente, sino ni tan siquiera la prueba de la existencia de una posible vida anterior. Se comprobaron los resultados numerosas veces, pero la respuesta fue siempre la misma. Para cerciorarse de que no se había olvidado nada, se organizó una segunda misión, y el lanzamiento al espacio del Vikingo II, el 9 de septiembre de 1975, dio nuevas esperanzas a ciertos científicos. Pero los resultados obtenidos tampoco se adecuaron esta vez a sus expectativas, pues ratificaron la afirmación de que no había podido existir en Marte ninguna forma de vida. Enseguida empezaron las preguntas insidiosas. Se habían gastado cantidades enormes de dinero y los defensores del evolucionismo eran cada vez más incapaces de proporcionar pruebas concretas de su teoría. La inversión no había producido ninguna ganancia. Parecía como si se hubiese utilizado el dinero del contribuyente para intentar justificar la creencia de ciertos investigadores en una teoría carente de verdadera base científica. Incluso se oyó decir que estos resultados favorecían el abandono total de la noción de generación espontánea y de evolución. El presente documental empieza en la situación en la que se paró el Vikingo I y el Vikingo II. Vamos a dirigir nuestras preguntas a científicos que han examinado concienzudamente algunos aspectos de la teoría de la evolución, para que nos ayuden a descubrir cuál es la situación actual. Mucha gente imagina que los fósiles de animales constituyen la prueba de que se ha producido una evolución en tiempos pasados. Para determinar si esto sucedió ciertamente, vamos a preguntar a la ciencia que trata de los fósiles, es decir, la paleontología. El profesor Roberto Fondi es especialista en paleontología e imparte clases en el Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Siena, en Italia. Entre sus numerosas actividades, hay una que le hace ser consejero científico en la reconstrucción de animales prehistóricos. Tal vez ustedes se extrañen de oír que la hipótesis fundamental en la que se apoyaba el pensamiento evolucionista no está confirmada por la paleontología.
¿De qué trata esta hipótesis? En primer lugar, que las células vivas puedan proceder por generación espontánea de materia no viviente. Esto significaría que, como consecuencia de un encadenamiento de reacciones químicas en el seno de un hipotético magma primitivo, habría aparecido una célula viva. A continuación, que estas células se habrían reunido en grupos de colonias después de un largo periodo de tiempo para formar estructuras celulares complejas. Se supone que estas estructuras se han transformado igualmente con el paso del tiempo en animales y finalmente en hombres. Según esta hipótesis, los antepasados de todas las criaturas vivas, incluido el hombre, descenderían de una sola célula. Se representa esta generación bajo la forma de un gigantesco árbol genealógico con innumerables ramas que salen del mismo tronco, cuyas raíces nacen de la materia inanimada. ¿Y la paleontología no confirma esta hipótesis? En absoluto. Todos los grupos biológicos, desde las bacterias y las algas hasta el hombre, aparecen de repente en el registro de los fósiles sin vínculo que les una. Entonces, ¿por qué tanta gente cree que los fósiles serían una prueba de la evolución? A los niños se les enseña y a los adultos se les presenta la evolución como un hecho probado y demostrado desde hace tanto tiempo que no vale la pena, o sería ridículo, discutir todavía sobre ella. En mis dos libros, Después de Darwin y La Revolución Organicista, doy los nombres de especialistas bien conocidos, tales como George Gaylor Simpson y Stephen Jay Gould, de la Universidad de Harvard, que creen ciertamente que la evolución es un hecho indudable. Existen igualmente otros científicos, conocidos también, que creen en la evolución, admitiendo no obstante que se carece de pruebas, como por ejemplo Émile Guillemot de la Universidad de Ginebra y G.A. Kirkuk de la Universidad de Southampton. ¿Dónde está la verdad entonces? Bien, existe un libro que cuenta la historia del pasado, las rocas y los restos fosilizados que se encuentran en ellas. A los paleontólogos les toca descifrar ese libro y darnos la respuesta. ¿Qué lee usted en ese libro, profesor? Está claro que después de 2 siglos de profundas investigaciones, no solamente es rara la prueba paleontológica en la que tendría que apoyarse la teoría de la evolución, sino que además inspira muy poca confianza. Porque finalmente, si la evolución hubiera tenido lugar, tendría que encontrarse pruebas abundantes y dignas de crédito. Los museos estarían a rebosar de fósiles representantes de las transiciones entre los diferentes grupos biológicos. Pero la realidad no es esa. Y además, no hay ningún motivo para pensar que esta situación de ausencia de pruebas vaya a cambiar en lo sucesivo. Los pocos fósiles que pretenden mostrar una especie de cadena evolucionista, como los anfibios Itiostega y Simuria, y el reptil Probenioinatus, el pájaro Archaeopteris y el mono australopiteco llamado Homo habilis, están muy lejos de ser concluyentes. ¿Y la pretendida evolución del hombre? La idea de una evolución gradual del hombre a partir de criaturas como los monos australopitecos no tiene ningún fundamento y tiene que ser rechazada absolutamente. El hombre no es el eslabón más reciente de la larga cadena de la evolución. El hombre representa un tipo de criatura que ha existido sin ningún cambio sustancial desde su primera aparición. La justificación de mi afirmación se encuentra explicada claramente en mis libros. Entonces, ¿cuál es su conclusión, profesor? Simplemente esta. Sería posible hacer mucho más progresos en biología y en otras disciplinas si se hiciera un esfuerzo por abandonar el callejón sin salida del mito evolucionista para volver a los métodos fecundos de la morfología de Aristóteles, de Linneo, de Cuvier, etc. Linneano, Cuvieriano e La bioquímica estudia la esencia misma de la vida y su estructura. Penetra en el interior de la materia.
en el núcleo de la célula viviente. Actualmente no hay nadie tan cualificado como el científico bioquímico para enseñarnos si una forma de organismo vivo podría transformarse en otra forma de vida. He aquí al profesor Sermonti, especialista de fama internacional en genética, biología molecular y bioquímica. Preguntémosle qué piensa de la evolución. Profesor, a la luz de la biología molecular moderna, ¿cómo concibe usted la teoría de la evolución? Los nuevos descubrimientos en biología molecular han modificado notablemente nuestras ideas referentes a varias cuestiones, principalmente a la teoría de la evolución. ¿Podría precisar de qué forma? Los resultados obtenidos en biología molecular y en genética han demostrado que lo que pretende el evolucionismo, es decir, que las mutaciones encuentran su fundamento en la selección natural, es simplemente falsa. Lo único que hace la selección natural es eliminar las novedades derivadas de las mutaciones. La selección natural produce un efecto estabilizador en la vida. Natural selection has a stabilizing effect on life. No obstante, los fósiles muestran que los animales y las plantas eran diferentes en tiempos pasados, por lo tanto han tenido que cambiar. No es verdad. Es un error creer que si en otros tiempos los seres vivos eran diferentes a los de hoy, estos últimos serían una derivación de los que han desaparecido. Los seres antiguos no han dado origen desapareciendo a seres nuevos. Todos los especialistas en biología están de acuerdo en este punto. Nadie sostiene que los mamíferos se derivan de los dinosaurios. Además, esto es imposible. Es una concepción totalmente falsa. El hecho de observar la existencia en el pasado de seres vivos diferentes no significa de ninguna forma que nosotros descendamos de ellos. La teoría de la evolución pretende que ciertos organismos todavía más primitivos que las bacterias hayan evolucionado durante un lapso de tiempo considerable hasta llegar al hombre. ¿Qué piensa usted de esta teoría, profesor? Es una teoría ridícula e imposible. No hay nada que pueda permitir a un organismo transformarse en hombre. Pero más importante todavía es que lo que aparece como un organismo simple es, de hecho, una realidad biológica muy compleja. Incluso las bacterias poseen una estructura genética y bioquímica tan compleja que no pueden proceder de formas simples. ¿Significa esto que todo lo que es viviente ha sido complejo siempre desde sus orígenes? Exactamente. Es lo que nos enseña precisamente la biología molecular y la genética. La complejidad existe desde los orígenes. Por ejemplo, el estudio que hemos empezado del núcleo de la célula muestra que el sistema responsable de la producción de las enzimas, sin las que la síntesis de proteínas no puede producirse, es idéntico desde la bacteria hasta el hombre. De la misma manera que los mismos tipos principales de criaturas y de plantas existen hoy y antiguamente. Así, está claro que el mismo mecanismo complejo de la vida ha existido desde el inicio. Esta es la mejor prueba para el especialista en genética. Una última pregunta, profesor. ¿Cuándo hizo su aparición el hombre? El hombre, no hay ninguna prueba de que el hombre proceda de otro animal anterior. Lo que podemos decir, observando los cromosomas
o el ADN del hombre y comparándolos a los de otras especies, es que el hombre es un ser original. No procede de ninguna otra especie. La genética rechaza totalmente la idea de que el hombre sería una criatura reciente procedente de una forma anterior diferente. Cannot be supported by genetic data at all. Uno de los problemas con los que se encuentran los geólogos es el árbol fósil del que existen algunos ejemplares en Australia, en América y en otros lugares diferentes. Se puede comprobar que algunos atraviesan verticalmente varios espesores de hulla. He aquí uno, por ejemplo, que se encuentra en una mina de carbón de Birmingham, en América del Norte. Pueden llegar incluso a medir 12 metros de altura y atravesar varios bancos de rocas. Este esquema da una idea de tales casos. Lo verdaderamente curioso es que dicen que uno solo de estos bancos habría podido tardar millones de años en formarse. Si fuera cierta esta afirmación, habrían pasado millones de años antes de que el árbol estuviera enterrado. Pero esto no es posible, ya que el árbol se habría podrido y se habría descompuesto mucho antes de estar enterrado completamente. ¿Cómo explicar estos fósiles? Un especialista se ha decidido a investigar todo lo referente a este caso, y el episodio que vamos a ver nos dará una idea de las implicaciones sorprendentes de sus conclusiones. Para poder seguir la explicación, hay que entender la diferencia entre una capa y un banco. Aquí estamos viendo bancos de color anaranjado, amarillo y azul. En cada banco se pueden ver varios estratos. No obstante, lo que no podemos ver son las capas de sedimentos. Y no pueden verse porque cuando llega cada capa de sedimentos, ésta se divide en bancos, como los que estamos viendo. Si pudiéramos ver las capas, se parecerían más o menos a esto. Al final del documental, llegaremos a entender por qué es esencial diferenciar los bancos de las capas. No solamente tendremos la solución al problema del árbol fósil, sino que esto nos explicará también por qué la teoría de la evolución carece de rigor científico. Las rocas, un verdadero drama. ¿Cuál es la verdadera importancia de estas rocas? No es un tipo cualquiera de rocas. Están compuestas principalmente por pequeñas partículas de sedimentos. Por eso se les llama rocas sedimentarias. De hecho, estas rocas recubren las 3/4 partes de la superficie terrestre. Pero lo más curioso es que todas ellas se han formado bajo las aguas. Cuando bajó el nivel del agua, los sedimentos estuvieron expuestos al aire libre, se secaron y se convirtieron en rocas. Fijémonos en este acantilado. Está dividido en bancos. El banco de piedra arenosa está pintado de amarillo, el banco de arcilla es el azul y el banco calcáreo es el anaranjado. Cada banco se divide igualmente en estratos. Estas líneas horizontales son los estratos. Para poder entender la increíble historia que este documental va a presentarnos, tenemos que examinar minuciosamente estos estratos. Están dispuestos de modo riguroso. Las partículas más grandes se reúnen en la parte inferior del estrato, mientras que las más pequeñas van a parar a la parte superior. Esta misma disposición se repite en todos los niveles de los bancos. A veces se produce una ruptura o una juntura entre un estrato inferior de un banco y el estrato inmediatamente superior. A este fenómeno se le ha dado en llamar juntura de estratificación. Desde hace ya algún tiempo se sospechaba que estas rocas guardaban un secreto. Dilucidarlo comportaría un cambio importante en nuestras ideas sobre uno de los temas científicos más candentes, los orígenes de la humanidad. El alemán Johannes Walter fue uno de los primeros especialistas en el estudio de las rocas sedimentarias.
Durante su estancia en Italia al final del siglo pasado, examinó los sedimentos de la bahía de Nápoles. Perforando verticalmente en los sedimentos de esta bahía, descubrió que los bancos que reposaban unos sobre otros seguían el mismo orden que los que se encontraban unos al lado de otros horizontalmente. El orden de los bancos que podían verse en horizontal unos al lado de otros yendo de la costa mar adentro era el mismo que el orden de los bancos verticales. Entonces se dio cuenta de que era un error afirmar que el banco del fondo era obligatoriamente más viejo que el de arriba. Por lo tanto, estaba claro que todos los bancos, los de arriba, así como los del medio y los de abajo, estaban formándose todavía. Se formaban lateralmente, de manera que una parte del banco superior tenía la misma edad que una parte del banco inferior. Walter no tardó mucho en comprender cuál era la causa de esta formación lateral de los bancos. Las partículas de sedimentos que se vierten en los mares, conducidas por las corrientes de agua, las inundaciones o el viento, se separan entre ellas según su forma. Las más grandes, las que están de amarillo, se quedan cerca de la costa. Las que pesan menos, las pintadas de azul, son arrastradas un poco más lejos. Y las partículas más ligeras, las anaranjadas, son transportadas todavía a más distancia de la costa por el efecto combinado de las olas y de las corrientes. Podemos ver que las capas de sedimentos se colocan unos al lado de otras. Las partículas de sedimentos en las capas se separan o se juntan, de acuerdo a su forma más o menos grande. En los bancos de tipos variados de sedimentos, este podría ser un banco de cantos rodados, este otro de piedra arenosa, este de arcilla. De este modo, los bancos se forman lateralmente. Esta franja de banco, el más cercano a la costa, es más antiguo que esta porción del mismo banco más alejada de la costa. Esta parte del banco del fondo es de la misma época que esta parte del banco superior. Los otros especialistas en rocas sedimentarias reaccionaron afirmando que el descubrimiento de Johannes Walter explicaba únicamente la formación de las rocas costeras, pero según ellos los sedimentos de las profundidades marinas se habían colocado unos sobre otros. Por consiguiente, la capa superior era forzosamente más reciente que la inferior. En este acantilado, formado probablemente por sedimentos en el fondo del mar, se cree que el estrato del banco del fondo es mucho más antiguo que el estrato de arriba, aquí. ¿Por qué? Porque los geólogos piensan que los estratos y las capas son la misma y única cosa. En los años 70 y 80, la nave Glomar Challenger sacó varias muestras de sedimentos, excavando el fondo del Océano Pacífico. A través de estas prospecciones se pudo averiguar que el descubrimiento de Walter podía aplicarse igualmente a los sedimentos procedentes del fondo del mar. Esto significa que virtualmente todas las rocas sedimentarias del mundo han tenido que formarse del mismo modo. ¿Qué quiere decir todo esto exactamente? La respuesta es simple. Tomemos como modelo el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos. Es el más grande, el más ancho, el más profundo y el más largo de todos los cañones de la Tierra. De arriba a abajo de sus paredes se ven bancos de sedimentos, unos superpuestos a los otros. Se afirmaba que cada banco indicaba una época geológica. Pero hoy sabemos, gracias a Johannes Walter y a las prospecciones de la nave Glomar Challenger, que partes de cada banco pueden tener edades bien diferentes. Sin embargo, existen todavía los que presentan una fuerte resistencia a la aceptación de este descubrimiento. Dos acontecimientos recientes pueden erradicar todas estas dudas. En 1980 entró en erupción el monte Santa Elena, un volcán de Estados Unidos. Arrasó un bosque inmenso cercano y produjo olas enormes en un lago próximo, el lago Espíritu. En unas pocas horas se depositaron 200 metros de sedimentos que, una vez secos, dieron origen a rocas con estratos. La explosión abrió a través de las rocas cercanas un cañón de más de 30 metros de profundidad
y de 60 metros de anchura. Cuando se creía que eran necesarios millones de años para que se formaran cañones y estratos en las rocas, se vio cómo estas dos formaciones geológicas nacieron en algunas horas. El segundo acontecimiento tuvo lugar en un laboratorio. Un especialista francés en sedimentos, Guy Berthold, descubrió dos hechos de suma importancia. El primero es este: la arena que se desliza de forma continua, lo mismo sea en la tierra, en el aire o en el agua, se separa alternativamente en depósitos de partículas pequeñas o grandes que se parecen a capas, pero que no lo son. Un segundo hecho se produjo durante las experiencias que Guy Berthold dirigió en la Universidad de Colorado. Observando el depósito de sedimentos arrastrados por una corriente de agua que se mueve en un tubo de paredes transparentes, comprobó que cuando la velocidad del agua disminuía, las partículas sedimentarias grandes se depositaban solas, mientras que cuando aumentaba la velocidad del agua, se formaban microestratos. De esta forma, la clasificación granular repetitiva que caracteriza a los estratos no es obligatoriamente el efecto de capas sucesivas, como lo creían los geólogos, sino que puede ser efectivamente el efecto de las variaciones de velocidad de la corriente que arrastra los sedimentos. Otro descubrimiento interesante es el siguiente. Las junturas o las rupturas entre los estratos resultan de la desecación de los sedimentos. Se creía que las rupturas se debían a la interrupción de la llegada de los sedimentos. Se creía, igualmente, que la superficie del último estrato depositado se había endurecido y que años más tarde habían empezado a verterse nuevos sedimentos hasta formar un nuevo estrato por encima del antiguo. Hay que abandonar esta explicación a causa de estos dos nuevos descubrimientos. En primer lugar, como lo han mostrado las prospecciones de la nave Glomar Challenger, los sedimentos del fondo del mar no se endurecen nunca, excepto a partir de los 300 metros de espesor de los depósitos. Hay que hacer excepción de los cherts, que pueden empezar a endurecerse a partir de los 100 metros. El otro descubrimiento hecho en el laboratorio muestra que cuando baja el nivel del mar y los sedimentos húmedos se exponen al aire, sobrevienen rupturas entre ciertos estratos, según el mecanismo de desecación. De forma que estas junturas o estas rupturas no dependen del tiempo. Estos experimentos han sido controlados en laboratorio por un equipo de especialistas durante muchos meses y en condiciones rigurosas. Todo ha sido filmado y visto libremente. Estos experimentos confirman un hecho de vital importancia para la historia de la sedimentología. Los estratos no dan ninguna indicación de antigüedad. Guy Berthold ha mostrado que los estratos que podemos ver en estos bancos dependen de la velocidad de la corriente. No se superponen unos sobre otros con el discurrir del tiempo. Se forman lateralmente de la misma manera que los bancos. ¿Por qué todo esto es tan importante? Simplemente porque desde hace un siglo se han utilizado los estratos para adjudicar una edad a las rocas sedimentarias y a los fósiles que se encuentran en ellas. Ahora bien, por primera vez se ha explicado el mecanismo de la formación de los estratos. Es evidente que ya no podemos utilizar los estratos para calcular la antigüedad de los fósiles o de las rocas. Ciertos fósiles de los estratos inferiores podrían ser perfectamente más recientes que los de los estratos superiores. Aquí tenemos algunos seres marinos que viven a niveles ecológicos diferentes. Una gran cantidad de sedimentos se vierten en el agua y todos se cubren. Con ausencia de aire pueden convertirse finalmente en fósiles. Naturalmente, los animales enterrados en el estrato superior y los del estrato inferior tienen la misma antigüedad,
y ya que se encuentran en la misma capa de sedimentos. A continuación llega otra capa espesa de sedimentos, y otros seres marinos quedan atrapados. Pero lo más importante es comprender que los de arriba de la capa precedente han sido enterrados antes que los de abajo de la última capa. De forma que este fósil de arriba es más antiguo que el de abajo. He aquí el director del programa de investigación. Él mismo va a explicarnos esta cuestión. La teoría de la evolución se funda en la creencia de que una sucesión de especies fósiles, con el discurrir de largos períodos geológicos, prueba que ha habido un proceso evolutivo entre las especies. Como acabamos de verlo en los experimentos hechos en laboratorio, las capas formadas por la llegada de sedimentos han sido asimiladas erróneamente a estratos. La escala de los tiempos geológicos y la sucesión cronológica de los fósiles han sido calculadas basándose en esta interpretación errónea, la que asimila los estratos a las capas sucesivas de sedimentos. Una sola capa de sedimentos puede dividirse en partes de diversos estratos, de forma que la posición de los fósiles, lejos de ser la prueba de una evolución, indica simplemente la distribución de las especies marinas que vivían en profundidades diferentes. La teoría de la evolución, por lo tanto, no es ratificada por la geología. Todavía hay otra cuestión. Puesto que estos seres en estado de fósiles no presentan ninguna evolución del uno al otro, ¿podría haber vivido al mismo tiempo en la misma época? Hoy sabemos que no es necesario mucho tiempo para que las rocas se formen. Lo que hace falta es una cantidad suficiente de sedimentos. Por lo tanto, se puede pensar legítimamente que todas las especies podían vivir en la misma época. Lo que vemos es entonces un cementerio inmenso en la superficie de la Tierra donde reposan millones y millones de fósiles que muy bien habrían podido ser víctimas de una catástrofe. El hecho de que sus restos hayan sido conservados en grandes cantidades de rocas sedimentarias, formadas ellas mismas por la acción del agua, es una clara indicación de que esta catástrofe podría haber sido una inundación a escala de todo el globo. ¿Cuál es la edad de la Tierra? ¿Millones de años o solamente algunos miles de años? ¿Y qué nos dice la cronología radiométrica sobre la edad de las rocas? La ciencia de la química física puede aclararnos estas preguntas. El profesor Boudreau, profesor de química inorgánica y de física en la Universidad de Nueva Orleans, en Luisiana, ha profundizado este tema y puede resolver algunas dudas. Profesor Boudreau, en este documental nos hemos enterado de que los estratos y los fósiles de las rocas sedimentarias no proporcionan ninguna indicación sobre la edad de estas rocas. ¿Existen otros fenómenos tales como la cronología del carbono 14 que puedan precisar la edad de los fósiles y de las rocas? En primer lugar, hay que tener las ideas claras en cuanto al carbono 14, que es una forma radiactiva inestable del elemento carbono que se encuentra en toda materia viva. Un organismo vivo absorbe y expulsa carbono durante su vida, y una pequeña parte es carbono 14. Cuando este organismo muere, el carbono 14 presente permanece tal y como es en el momento de la muerte. Esta cantidad se puede detectar radioactivamente. Un pedazo de madera, por ejemplo, o un hueso contiene una cantidad pequeña de carbono 14. La cantidad de carbono 14 disminuye desde la muerte del árbol o del animal al que pertenecía la madera o el hueso. Son necesarios miles de años para que la mitad de la cantidad presente en el momento de la muerte de un ser vivo se desintegre en su isótopo estable. Por lo tanto, midiendo la cantidad desintegrada, se obtiene una indicación sobre la época en la que vivía este organismo. Como las rocas no han tenido nunca vida, no contienen carbono 14. Los fósiles tampoco admiten esta adjudicación de una fecha por el método carbono 14, pues su materia viva original se ha convertido en piedra.
Esto significa que no se puede determinar una edad precisa para los fósiles sirviéndose de radioisótopos. No se puede fiar completamente del carbono 14. Como ya se sabe, casi todos los fósiles se encuentran en las rocas sedimentarias. Este tipo de roca contiene raramente elementos radioactivos, de forma que hay que determinar su edad según los estratos en los que se encuentran. Ahora bien, es sabido que experimentos muy recientes han demostrado que los estratos de las rocas no dan ninguna indicación sobre la edad. Otro tipo de rocas, como las cristalinas, que no contienen fósiles, y la lava, contienen a veces elementos radioactivos, y entonces se utilizan estos isótopos para determinar su edad. ¿Puede explicarnos simplemente cómo se determina la edad de una roca que posee un isótopo radioactivo? Sí. Tomemos un elemento radioactivo como el uranio. Este elemento se desintegra muy lentamente en un elemento no radioactivo, el plomo. En un laboratorio se puede medir el índice de desintegración y conociendo el índice de desintegración del uranio en plomo, se puede calcular el tiempo necesario para la formación del plomo. Knowing the rate of decay, an idea can be had of how long it has taken for the lead to form. Entonces, si la mitad del uranio se ha desintegrado en plomo, conociendo el tiempo necesario para que el uranio se transforme en plomo, ¿se puede determinar la edad de la roca? Esa es la teoría. ¿Por qué dice teoría? Si es un procedimiento que se puede observar y medir, es sin duda un hecho científico. En absoluto. Mire un poco este diagrama. Se ve un cierto número de partículas de uranio pintadas de color anaranjado y algunas partículas de plomo pintadas de color azul. Aquí tenemos que jugar con tres hipótesis principales. La primera, que todas las partículas de plomo eran en su origen partículas de uranio, pero no hay ningún motivo para creer que no había algunas partículas de plomo en la roca en su formación, ya que en las rocas existe mucho plomo natural que no procede del uranio. Sí. Tomemos el caso extremo inverso. Si en su origen esta roca contenía uranio radioactivo y no contenía plomo, el plomo que aparecería por desintegración del uranio permitiría un cálculo bastante exacto de la edad de la roca. Pero hay que admitir que un caso más verosímil, es decir, que había un poco de plomo cuando se produjo la formación de la roca, de forma que su edad sería menor que la que resulta. Existe también el problema de fugas debidas a la solubilidad. ¿Eso puede suceder? Claro. Las sales de uranio y de otros elementos radioactivos son capaces de disolverse en el agua, abandonando por esto su rango. Por lo tanto, si una roca ha estado sumergida durante algún tiempo, por ejemplo, en un período de inundaciones, una parte del uranio puede haberse desprendido, de forma que la edad atribuida a cada roca con este cálculo sería más elevada que en la realidad. ¿Pueden existir otros elementos radioactivos más dignos de confianza o más fiables que el uranio? Sí, hay otros elementos radioactivos como el torio, el estroncio, el rubidio y también el potasio, pero no podemos fiarnos de ellos más que del uranio. Las sales de estos elementos son más solubles todavía que las del uranio. ¿Una inundación total de la Tierra habría podido falsear todos estos métodos? Naturalmente. Voy a darle un ejemplo del efecto del agua en la determinación radioactiva de la edad. Hace menos de 200 años se produjo la erupción del volcán Kilauea en Hawái. Un fragmento de la lava de esta erupción, que había permanecido en el agua, pasó por la prueba del método del potasio-argón para adjudicarle una edad. El resultado obtenido tenía que ser de alrededor de 200 años. Pues bien, fue de 22 millones de años. Sin duda alguna, se desprendieron de esta muestra sales de potasio que son fácilmente solubles en el agua, dándole un aspecto muy antiguo. A los fragmentos de lava procedentes del volcán Hualalai, formados en 1801, se les atribuyeron edades que oscilaban entre los 160 millones y los 3.000 millones de años. La situación no se mejora entonces. Existe otro presupuesto en la determinación radiométrica de la edad. Es que el índice de desintegración
haya permanecido constante y no haya variado en tiempos pasados. Sin embargo, muchos factores intervienen en la desintegración. Por ejemplo, ha podido aumentar la producción de neutrinos por la irradiación cósmica como consecuencia de un trastorno magnético terrestre o de la explosión de una supernova. La ciencia ha declarado que estos acontecimientos se produjeron en el pasado y han podido tener un efecto real en el índice de desintegración radioactiva. Si uno no puede fiarse de la determinación radiactiva de la edad, ¿de qué otros medios disponemos entonces? Hay numerosos síntomas que indican que la Tierra no es tan antigua como se piensa. Si, por ejemplo, se confirma como hecho probado la disminución del campo magnético terrestre, se concluiría que la Tierra es más bien de época reciente. Una última pregunta, profesor Boudreau. ¿En qué momento más o menos se habría producido el Big Bang según su opinión? La hipótesis del Big Bang nació para sostener la teoría de la evolución. Sin teoría de la evolución no hay Big Bang, naturalmente. No obstante, es difícil creer que todos los biólogos, sociólogos y tantos hombres de ciencia puedan sostener una teoría errónea, sobre todo imaginando que se han formado en las mejores universidades. Tal vez pueda ayudarnos en nuestra investigación el profesor Maciej Gierich de la Academia de Ciencias de Polonia, perteneciente al Instituto de Dendrología y profesor de Genética de las Poblaciones en la Universidad de Torun. El verdadero científico saca sus conclusiones de la observación y de los datos empíricos. Los eruditos, al estudiar la genética, la citología, la anatomía y otras ramas de las ciencias experimentales, son dignos de confianza, piensen lo que piensen de la evolución. Es el modo de trabajar de la ciencia, pero tenemos que mostrarnos desconfiados cuando alguien se proclama especialista en evolución. ¿Por qué dice usted eso? Porque la evolución no es una ciencia, sino una filosofía. Los científicos normalmente confían unos en otros. De esta forma aceptan frecuentemente lo que declaran los evolucionistas, es decir, que la evolución es una ciencia, pero no es cierto. Afirmar que la teoría de la evolución sea una ciencia es solamente una opinión de ciertos teóricos de la biología o de filósofos. ¿Existe alguna prueba científica que corrobore la teoría de la evolución? Lo que pretende ser una prueba de la evolución es el hecho indudable de que todo organismo tiene antepasados, por lo menos un antepasado. Cuando se aplica esta verdad a la época en la que no existían ni hormigas, ni ranas, ni hombres, se llega al postulado no científico de que la primera hormiga procedería de una no hormiga, la primera rana de una no rana, y el primer hombre de un no hombre, y así sucesivamente. ¿Por qué dice usted que esto no es científico? Porque los datos que poseemos no lo aprueban. La ciencia genética establece claramente que este tipo de cambio no es posible. Los evolucionistas son todavía más tajantes. Afirman que hay seres vivos que proceden de materia no viviente. Pero aunque no existe ninguna observación donde apoyarse lo que declaran los evolucionistas, ¿cómo pueden estos convencer a tantos científicos de que la evolución sería un hecho científico? Su argumento principal es que en las células de la reproducción pueden producirse mutaciones positivas o benéficas que se conservan a continuación por selección natural. Los evolucionistas sostienen que estas mutaciones se reagrupan y llevan a una especie a transformarse gradualmente en otra especie. No, yo soy especialista en genética y puedo confirmar que a lo largo de todas las investigaciones de todos los laboratorios del mundo, en donde se han producido generaciones y generaciones de organismos vivientes, jamás se ha podido observar en ninguna ocasión ninguna mutación positiva. Y en el sector más estudiado de todos, es decir, en lo referente a la población humana, todas las mutaciones conocidas son o neutras o negativas. Nunca han desembocado en una mejora. Además, la naturaleza está programada para impedir la alteración de los genes y para corregir los errores que podrían producirse en ellas. Pero si las mutaciones no son la base de los cambios, ¿cuál es la causa de las diferentes variedades de animales y de los diferentes tipos de hombres?
Las variedades se derivan de las combinaciones, de la mezcla de los genes durante la reproducción sexual. Los organismos, adaptados a condiciones precisas, se concentran en un ambiente que ofrece esas condiciones. Cruzándose entre ellos, formarán un grupo que dará lugar a una variedad. Además, si accidentalmente un grupo se queda aislado, aparecen en él rasgos particulares que se le dan un aspecto diferente. Este fenómeno se llama la derivación genética. Give it a distinct appearance. This is what we call genetic drift. Pero estas variedades no representan una cierta forma de evolución. Mucha gente sostiene que a través de este proceso van a aparecer nuevos tipos biológicos, pero no es cierto. Todo lo que se produce es que se ha quitado algunos genes a la población global y la población obtenida se ha empobrecido. Ha disminuido su contenido genético. Además, si no hay nuevos genes, no hay potencial para nuevos órganos o nuevos organismos. Se obtiene solamente una variedad diferente de una misma especie. Este procedimiento se utiliza en la reproducción y cría. Por selección y aislamiento se obtienen nuevas variedades de animales y de plantas. Por ejemplo, caballos, vacas, perros y cereales, etc. Se selecciona lo que es útil al hombre o lo que presenta ciertas cualidades que encierren un interés especial para nosotros. Pero estas poblaciones son grupos restringidos, muy dependientes de las condiciones exteriores que el hombre le reserve. Si uno no se preocupa de ellos, o mueren, o si sobreviven, volverán al estado salvaje, no siendo ya una variedad distinta. Either die, or they will, if they survive, they will return to the wild state. They will cease to be a separate variety. Entonces, si las formas de vida son más resistentes en su estado natural, ¿un cambio que se produjera en la naturaleza tendría probabilidades de durar? La simple mezcla de genes en condiciones naturales o artificiales no produce nuevos genes. Para que haya una evolución, se necesitarían nuevos genes cargados de información genética. La ciencia no conoce ningún proceso natural que pueda producir nuevos genes, ya sea por aislamiento, por selección, por mutación o cruce. Es imposible. Entonces, ¿por qué se les enseña a los niños que una especie puede evolucionar y convertirse en otra? Pienso que porque el evolucionista no quiere aceptar la idea de que los genes contienen tantas informaciones útiles, es decir, las necesarias para que cada órgano pueda realizar su función precisa. Solamente desde que se ha llegado a descifrar el código genético, conocemos la cantidad de información contenida en estos genes. La ciencia no sabe explicarse cómo esta información podría aparecer espontáneamente. Se necesita la intervención de una inteligencia, y no puede suceder por casualidad. El hecho de mezclar simplemente letras no creará jamás una poesía. La biología molecular muestra claramente que en el pasado no ha podido existir nunca un organismo simple. Todos los organismos vivientes, por muy primitivos que aparezcan, son en realidad complejos y están llenos de informaciones, que han tenido que estar ahí desde el principio. Por ejemplo, el doble sistema en la proteína tan compleja ADN-ARN de la célula tiene que haber sido perfecto desde el principio, si no, no habrían podido existir los sistemas vivientes. La única explicación lógica es que esta gran cantidad de información procede de una inteligencia. Cada bacteria, cada célula microscópica está programada con tanta precisión que tenemos que suponer que la información que contiene tiene que venir de una inteligencia bien superior a la nuestra. Los evolucionistas no quieren aceptar este hecho tan evidente. De esta forma lanzan teorías que no tienen valor científico, pues no explican cómo se produce la nueva información genética.
Es interesante comprobar que los libros de texto y los de historia natural en particular siguen afirmando que los científicos aceptan la evolución como un hecho establecido. El programa que acabamos de ver presenta a especialistas y expertos que se oponen totalmente a esta idea e incluso niegan que la evolución sea una hipótesis científica. La idea de una evolución gradual de los hombres a partir de criaturas tales como los monos australopitecos no tiene ningún fundamento y tiene que ser rechazada. La dificultad se encuentra al principio. Para el genético es una prueba innegable que la evolución bioquímica no ha tenido lugar nunca. Por lo tanto, la teoría de la evolución no tiene ningún fundamento en la geología. Numerosas investigaciones muestran que la Tierra es de creación relativamente reciente. La evolución no es una ciencia, sino una filosofía. Un buen número de científicos llega a la misma conclusión. Declaran que si se sigue creyendo en la teoría de la evolución, a pesar de todas las evidencias contrarias, se debe a una razón filosófica y no científica. El nuevo descubrimiento que muestra que los estratos en las rocas se forman lateralmente es de una importancia capital. Ya no se pueden ordenar las especies fósiles en grados evolutivos. Esto explica el hecho de que nunca se hayan descubierto los lazos de unión entre los diferentes tipos de animales o de plantas. ¿Y los hombres de las cavernas? ¿No serían acaso la prueba de que los hombres primitivos han evolucionado para convertirse en hombres civilizados? He aquí todavía una leyenda basada en la teoría de la evolución y en la posición de los fósiles en las rocas. Actualmente sabemos que no se puede determinar la edad de la Tierra a partir de rocas sedimentarias, la mayor parte de las cuales podrían haberse formado por una única catástrofe acuática. Los restos fosilizados de estos hombres procederían entonces de grupos de gente que vivían antes de esta inundación, separados del resto de la civilización. Actualmente se descubren también grupos reducidos de hombres que viven completamente aparte, de forma rudimentaria y muy parecidos a los hombres primitivos. Además, si la mayor parte de las rocas sedimentarias se han formado por el mismo cataclismo, no hay ninguna razón para medir la vida terrestre en millones de años, más bien que en miles de años. Las personalidades que hemos presentado en este documental son solamente algunos de los miles de científicos que han llegado a la misma conclusión. La teoría de la evolución no es más que un cuento de hadas para adultos. Este programa ha sido producido en colaboración con el CESCE, Círculo Histórico y Científico, organismo sin finalidad lucrativa para determinar si la teoría de la evolución es una teoría científica válida. Se puede concluir que la teoría de la evolución no se apoya en la ciencia. Muchos científicos y profesores han aceptado esta teoría porque creían que era un hecho científicamente probado. Los especialistas que la han estudiado han descubierto que la teoría de la evolución es una creencia, no una ciencia.